Capítulo 5. Torre Defensa. Bueno, cortabarbas. Mostraste una moderación admirable. Dijo enano chamán con una sonrisa de satisfacción, su voz casi perdida en el traqueteo de las ruedas del carruaje a lo largo de los surcos de la losa. El casco de metal de Goblin Slayer se movió ligeramente. Se había instalado en el interior del carruaje y estaba trabajando en silencio. Ofreció solo un pensativo, aunque luego agregó en su tono desapasionado habitual, era necesario. Una respuesta contundente. Era un misterio lo bien que entendía el significado de las palabras del enano. Enano chamán vio pasar el paisaje fuera de la cortina mientras bebía un poco de vino de una calabaza en su cadera con un trago, y dejaba escapar un suspiro con una. ¿Rumores de la hija de un goblin? Debo decir que hubiera esperado que cargaras directamente, tengo que decir. Ella simplemente desciende de un pueblo de piel oscura. Dijo Goblin Slayer brevemente. El casco se volvió intencionadamente hacia enano chamán. La mirada escondida detrás de la visera se posó en su barba. Y el dador de la misión es el hijo del comerciante de vinos. No es un goblin. Enano chamán se rió a carcajadas, bastante satisfecho con la respuesta, y en un rincón, las mejillas de sacerdotisa se suavizaron en una pequeña sonrisa. Alta elfa arquera, mirándolos, produjo un elaborado encogimiento de hombros. Pero todo resulta en lo mismo, casa de goblins, de nuevo. Dioses, me aburre tanto quedarme contigo. Orbolg, ¿es así? Eso fue sarcasmo, ¿es así? Este murmullo fue acompañado de una breve pausa en su trabajo, pero rápidamente reanudó. Estaba moliendo algo negro con un mortero, como un alquimista. Alta elfa arquera, que normalmente habría estado inspeccionando la obra con curiosidad, resopló un par de veces y frunció el ceño. Luego agitó una mano como para dejar claro lo desinteresada que estaba. Enano chamán, ignorándola, tomó otro trago. Al final, un aventurero es solo un garrote. ¿Un garrote? Dijo sacerdotisa, debo decirlo. Respondió enano chamán, acariciando su blanca barba. Sacerdotisa estaba casi demasiado desconcertado para decir algo más, pero sacerdote lagarto eligió llenar el vacío. ¿Y qué te hace decir eso, maestro chamán? Desenrolló su largo cuello, y enano chamán asintió, porque en todo lugar y momento, el último recurso para resolver un problema es golpearlo lo más fuerte que puedas. Hasta ese momento, puedes probar la cortesía, puedes resolver diferentes problemas, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces nos llaman a nosotros. Sacerdote lagarto asintió con la cabeza. Desde la creación de todas las cosas, la violencia siempre ha sido la solución preferida a los problemas. Sacerdotisa ofreció una sonrisa tensa y optó por no responder directamente. ¿De verdad piensas eso? Claro que no es cierto en todas las situaciones. Respondió el hombre lagarto con un tono significativo muy apropiado para un monje. Sin embargo, después de recopilar información, convocar un consejo de guerra y llegar a un acuerdo general. Entonces, por lo general, solo hay una conclusión, y eso significa que es hora de ir a la carga. Dijo enano chamán, y él y sacerdote lagarto comenzaron a reír a carcajadas. Su alegría sacudió la cortina y dejó a sacerdotisa sin saber cómo responder. Finalmente se conformó con ofrecer un «lo siento» al conductor y lo dejó así. Sin embargo, se preguntó cómo incluso este simple intercambio animaba su corazón. Tal vez sea porque finalmente he vuelto. Esta no era la primera vez que operaba sin los demás. Y realmente no habían pasado muchos días desde la última vez que se había aventurado con todos ellos, si lo contaba. Pero, sí, volver fue sin duda la expresión correcta. Todos los demás estaban charlando y divirtiéndose, ella estaba allí pero con una expresión perturbada en su rostro. Fue realmente bastante cómodo, y para ocultar el ataque de vergüenza, sacerdotisa se las arregló para dejar escapar un pequeño murmullo. Dios, de verdad, este es el tipo de cosas que hacen que la gente asuma que los enanos y los hombres lagarto tienen algunos tornillos sueltos. Le dijo alta alfarquera sacerdotisa. No dejes que te molesten. Sus orejas se movieron en dirección a la cortina. Oye, veo algo, es ese lugar. Goblin Slayer se movió tranquilamente hacia donde la elfa se inclinaba para mirar hacia afuera. Sacó la cabeza con el casco, más allá de la cortina, girando en la dirección en la que iban. Ya veo, eso es todo. Más allá de un bosquecillo de árboles pequeños, construido en lo alto de una colina imponente que parecía deslumbrar hacia ellos, había una mansión. Sí, habían dicho que el comerciante tenía un negocio bastante rentable. La casa parecía nueva, un edificio espectacular. Goblin Slayer gruñó mientras miraba hacia la casa, luego preguntó rotundamente. ¿Qué piensas? Creo que no soy la persona a la que debas hacer esa pregunta. Respondió alta alfarquera. No es que me importe,
Ella también miró hacia afuera, sus orejas retorciéndose. Viñedos al oeste. Por eso la casa está aquí. Hay una pendiente que desciende de la mansión, luego un río hacia el este, obvio. ¿Un río? Puedo oír el agua. Dijo Alta Alfarquera como si esto debería haber sido claramente. Respondió Goblin Slayer, escarbando en su bolsa y sacando un mapa. Era un boceto del área inmediata. Tendrían que investigar ellos mismos para obtener los detalles más finos del terreno, pero, sí, estaba el río. Al este, de hecho. También se adentraba en la ciudad del agua, un brazo del río por el que habían viajado hacia el sur hasta la tierra natal de los elfos. De todos modos, si van a aparecer, apuesto a que será desde el oeste. Dijo Alta Alfarquera, agachándose de nuevo en el carruaje mientras Goblin Slayer estudiaba el mapa. La elfa sintió que este no era realmente su trabajo. Estaba feliz de improvisar una vez que vio cómo eran las cosas en el suelo, no pensó demasiado antes de llegar allí. Los viñedos no serían una buena posición. ¿Posición? Repitió tontamente, sorprendida por la pregunta. Luego dijo, como una posición estratégica. Cuando captó el significado. Ella asintió con la cabeza. Buena pregunta. Creo que los goblins son demasiado pequeños para que eso haga una gran diferencia. Ya veo. Las vides se mantuvieron recortadas y dispuestas en ordenadas filas para permitir el trabajo. Casi como los dientes de un peine, pensó Goblin Slayer. Si hubiera un camino preparado para ellos. ¿Podría esperarse que los goblins marcharan estúpidamente hacia abajo? No podremos usar fuego. Reflexionó. Por supuesto que no. Dijo alguien, y, por supuesto que no podemos. Dijo otra persona. ¿Pero quién había hablado? Goblin Slayer despejó las dudas de su cabeza y observó el paisaje fluir. Estaba sorprendido por la figura humana que vio de pie en el terreno. Al principio, lo tomó por un guardia o quizás un sirviente, pero no lo era. Armado con un arma y cubierto con un casco, era un espantapájaros construido apresuradamente. Tales cosas podían tener alguna utilidad durante la noche, pero durante el día, en gran medida carecían de sentido. Y para los goblins, la noche era día. ¿Echaría a los goblins o los pondría en guardia? Goblin Slayer lo consideró por un momento, luego negó con la cabeza. Ninguno de los dos serviría de mucho. El asalto llegaría temprano en la noche. Así eran los goblins. Y una vez que iniciaran el ataque, nunca imaginarían que podrían perder. Por otra parte, muchos aventureros fueron de la misma manera. Párrafo. ¿Estáis aquí? Desde el fondo de mi corazón, os agradezco por venir. Cuando el grupo desembarcó del carruaje, fueron recibidos por el hijo del comerciante de vinos, que había regresado un poco antes que ellos. Cuando lo siguieron a través de la puerta, sin embargo, lo que descubrieron fue una completa traición a sus expectativas. HRK. Bueno, ¿ahora? Dios mío. Goblin Slayer se detuvo en la puerta, mientras que a su lado enano chamán hablaba bastante a pesar de sí mismo. El patio había sido cuidadosamente cuidado, junto con el camino sinuoso que lo atravesaba, y luego estaba la gruesa puerta de roble. Pero cuando entraron al salón que formaba el frente de la casa, lo encontraron destrozado. La madera desnuda y los materiales de construcción se podían ver alrededor, y las paredes fueron repintadas pero solo a medias. Un rincón de la habitación estaba ocupado por muebles desechados, que habían sido abandonados con solo un paño grande encima para evitar el polvo. Sacerdotisa no estaba segura de si el lugar estaba en proceso de construcción o se estaba derrumbando. Entonces, ¿todavía estás trabajando en eso? Preguntó finalmente. Dije que ya no podíamos preocuparnos por la reputación, pero queríamos que el exterior se viera al menos bien. Respondió el hijo del comerciante. Mi padre contrató a un carpintero para restaurar el lugar, pero se escapó de nosotros. ¿Gaa? Algo espantoso. La madera cortada y la piedra tallada, a diferencia de la madera en bruto y la piedra intacta, eran el dominio de los enanos. El chamán estaba indignado. Parecía un elfo enfrentado a un bosque brutalmente talado, y probablemente también se sentía como uno. Su rostro era la imagen de la tristeza, y su voz estaba llena de compasión por esta casa, que no había podido cumplir con su papel. Desperdicio de un buen edificio, pero conveniente para nosotros, dijo Goblin Slayer, poniendo una mano en una pared mal ensamblada. Pareció complacido al descubrir lo delgado que era. Atravesaremos las paredes. Habrá muchos enemigos a los que enfrentarse. Con esto como base, será mejor si podemos acceder al interior fácilmente. ¿Qué? ¿Planeas convertir este lugar en una fortaleza? Dijo enano chamán, medio en broma y medio preocupado. No. Respondió Goblin Slayer, sacudiendo la cabeza.
Un castillo de rama. Una táctica probada por el tiempo para enfrentamientos defensivos. Dijo sacerdote lagarto, haciendo su típico gesto extraño de manos juntas. El hombre lagarto sabía más de batalla que cualquier otra raza en este grupo y podía volverse bastante locuaz cuando se trataba de estrategia y táctica. Agitó su larga cola, su lengua entrando y saliendo de su boca, mientras miraba a Goblins Slayer a la cara. Es difícil decir que pueden querer las fuerzas del caos aquí, pero dudo que sea simplemente control o conquista. Son los Goblins capaces de pensar tanto en primer lugar. No a ellos, tal vez, sino a los que están por encima de ellos. Por lo tanto, es posible que podamos adivinar su objetivo. Goblin Slayer reflexionó y consideró. ¿Qué había aquí? Las uvas y el vino. Y el edificio, sí, suministros que pueden obtener a través de este robo. Pero creo que robar provisiones fue solo accesorio para su objetivo principal, la ciudad del agua. Una cabeza de playa, ¿así es como llamarías a esto? Más probable. Pero dudo que incluso ese sea su objetivo principal. Esta operación tiene muchas facetas. Significa, los dos juntaron sus cabezas, hablando de batalla con familiaridad. Mientras las ideas volaban, sacerdotisa hizo todo lo posible para entenderlos. Fue intimidante, pero sin experiencia como ella, incluso una conversación como esta fue una lección valiosa para ella. Sin embargo, tengo que decir mi pieza. Dijo con una pequeña tos dulce, atrayendo las miradas penetrantes de los dos comentaristas. A pesar de que estaba sonrojada por la tensión, sacerdotisa vacilante puso una mano en el aire. No deberíamos ejecutar ese tipo de cosas por el patrón primero. Una idea sabia. Goblin Slayer solo gruñó, y sacerdote lagarto puso los ojos en blanco alegremente. Alta elfa arquera, que había estado escuchando la conversación sin mucho interés, trató de reprimir una risa, pero aún había una risa suave como una campana. Enano chamán solo pudo suspirar ante la escena, y se volvió hacia el patrón. ¿Los escuchaste? ¿Está bien, señor? Sí, está bastante bien. La respuesta llegó antes de que el hijo del comerciante de vinos pudiera hablar, desde lo alto de la escalera que salía de la sala principal. La voz era como la cuerda de un arco tensada y pertenecía a una anciana. Llevaba ropa que era menos elegante o simplemente restringida, y su cabello gris ceniza estaba recogido en lo alto de su cabeza. Alguna vez debió haber sido una belleza robusta, pero ahora estaba delgada y consumida, asistida por el paso de muchos años. Sin embargo, no mostró vergüenza en esto, mientras descendía la escalera con pasos seguros, y esa misma contundencia era su belleza ahora, natural. Sacerdotisa tragó y se enderezó. La anciana pareció aceptar incluso ese gesto como algo. Solo queda una cosa para el honor de esta casa, todo lo demás es trivial. Madre, tranquilo, niño. La voz de la mujer estaba llena de edad, pero sus palabras eran fuertes. Fijó una mirada aguda y muy apreciadora en los aventureros, mirando de uno a otro. Nuestra familia puede caer de rodillas, pero lo hará. Nunca dejes de levantarte. Quizás eso fue lo que le dio tanta convicción incluso en estos tiempos difíciles. ¿Es esto lo que significa tener una forma de vida? Tener estilo. Sacerdotisa pensó en las palabras que había escuchado en esa guarida de pícaros. Ella todavía los entendía vagamente. Tal como está en el negocio, así será en la guerra. Espero que ganen sus recompensas, aventureros. La anciana hizo una elegante reverencia, luego desapareció arriba, casi deslizándose. No dio ni un paso, sin duda explicando cómo había entrado sin que se dieran cuenta. Hombre, los humanos son fascinantes. Alta elfa arquera sonrió al lado de sacerdotisa. Solo había una pizca de admiración en su voz. Tengo que mostrarle a esa chica mi mejor lado, considerando que soy mayor que ella, pero ciertamente es mucho mayor que yo. Dijo sacerdotisa, y eso, para ella, parecía una razón para asegurarse de actuar de una manera de la que pudiera estar orgullosa. La mujer les había dicho que se ganaran las recompensas. Eso fue, a su manera, una expresión de confianza. Y la confianza era tan valiosa como una bolsa de monedas viejas y gastadas que había recogido el jefe de la aldea o el oro que un comerciante sacaba de su caja fuerte. Tener padre, tener madre, tener un hijo, tener amigos, tener trabajo, vivir la vida día a día. Estoy bastante seguro de que eso es lo que significa, ¿verdad? Sacerdotisa no dirigió la pregunta silenciosa a nadie en particular, tal vez a la Madre Tierra en el cielo. Por supuesto, no hubo respuesta. Pero eso estuvo bien. De todos modos, deja que Orkbold y sus amigos se preocupen por los detalles. Alta elfa arquera de repente fue toda una diversión fácil. Solo disparó cosas. Ahora, un minuto, orejas largas.
Cuando tenemos esta escasez de personal, incluso un yunque puede ponerse en servicio. Hubo un sonido de objeción, bah, que enano chamán ignoró sumariamente mientras se volvía hacia el hijo del comerciante de vinos. Una vez más, señor. ¿Cómo quiere manejar esto? Mi madre dio su aprobación. Dijo el chico con una sonrisa de dolor. ¿Quién soy yo para contradecirla? Entonces está decidido. Goblin Slayer asintió. E inmediatamente comenzó a calcular en su mente. Todos estaban con él. Y su mano estaba en su bolsillo. Sintió una ola de gratitud por todo esto. Te dejaré decidir qué paredes atravesar y cuáles dejar. Facilita la entrada y la salida, soy tu hombre. Pero todavía tenemos ese problema que mencioné sobre la falta de personal. Enano chamán sonaba menos que complacido. Todo lo que tenían, explicó, era un yunque. Muy pronto vamos a tener un enano muerto, amenazó Alta el Farquera con un movimiento de su puño. Luego se fueron y discutieron, y sacerdotisa se dio cuenta de cuánto tiempo se sentía desde la última vez que había visto esta escena familiar. Estaba decidiendo si intervenir y cuando Goblin Slayer sintió de nuevo. Deseo tomar prestado los sirvientes que todavía estén aquí y las maderas y herramientas sobrantes. Independientemente de lo que usemos, puede deducir el costo de nuestra recompensa. Está bien. No queda mucho, pero algunos de nuestros sirvientes han sido lo suficientemente buenos como para quedarse con nosotros. Gente confiable. Había una nota de orgullo en la voz del joven en medio de la autorrecriminación. Están a su disposición, al igual que yo. Haz con ellos como mejor te parezca. Eres un especialista, ¿verdad? Supongo. Goblin Slayer asintió de nuevo. Goblin Slayer. Habían pasado algo así como 5, 6, 7 años desde que habían comenzado a llamarlo así. Nadie podía igualar el tiempo que había pasado cazando goblins. Eres estúpido y tonto y no tienes suerte, así que asegúrate de pensar cuando actúes. Eso es lo que le había dicho su maestro. En ese caso, por favor tráeme a la persona que dijo que vio las huellas de los goblins. Deseo confirmarlo para mí mismo. Sí, señor. De inmediato. Luego, después de algunas conversaciones más, Goblin Slayer comenzó a actuar. Alta el Farquera, sacerdote lagarto, enano chamán y sacerdotisa se movieron para cumplir sus respectivos roles. El tiempo era corto, las manos pocas, los enemigos muchos, había mucho que defender y el fracaso no era una opción. La situación era espantosa. Pero Goblin Slayer estaba tranquilo. Después de todo, así fue siempre. Párrafo. Las sirvientas se movían de un lado a otro, mientras los camareros se apresuraban. Todos los que quedaban, altos y bajos, cocineros y siervos y todos los demás, se lanzaron a su trabajo. La gran casa vacía sonó con el sonido de herramientas de construcción, la vida volvía a los pasillos una vez más. Podría haber sido una escena inspiradora, si uno no hubiera pensando por qué estaba ocurriendo. Estas son las huellas que vi. Dijo el anciano criado, apoyado en una lanza oxidada en lugar de un bastón, a Goblin Slayer. La magia de los demonios me envió volando. Dijo, golpeando su pierna de palo con una sonrisa en su rostro arrugado. Pero el señor y la señora tuvieron la amabilidad de darme un trabajo aquí, ¿ve? No sería un gran hombre si no les pagara como se merecen, ya veo. Con un rápido asentimiento, Goblin Slayer se agachó para inspeccionar el parche de tierra indicado. Estaban en el camino lejano que serpenteaba entre las enredaderas cercanas a la casa. Las hojas y ramas de las enredaderas casi arboladas se enroscaban en lo alto, y apenas pudo distinguir horribles pisadas entre las sombras moteadas. Mientras los contaba desde detrás de la visera, de repente pensó en la primavera 2 años antes. Entonces había habido más de ellos. ¿Dejan las huellas todos los días? No, solo una vez, buen señor. Desde que levantamos ese espantapájaros, los diablillos se han mantenido a distancia, pero las cosas progresaron lo suficiente como para llamar a aventureros. Bueno, seguramente. El rostro del anciano, sin duda digno de un guerrero una vez, estaba tenso mientras asentía con la cabeza. Exploradores Goblin, eran. Ese grupo, si te interpones en su camino, vendrán cargando solo para recuperarte. Sí, eso es ciertamente cierto. Los Goblins consideraban natural que otros fueran atacados, robados por ellos. Ser interrumpido en estas misiones claramente los enfureció, lo vieron como una afrenta. Así que sin duda habría un asalto, tal como lo había imaginado. Hasta donde fue, nada fue inusual. El problema era ese espantapájaros. Goblin Slayer se puso de pie y lo miró a la luz oblicua del sol. Tenía un arma en la mano, llevaba un casco y una armadura, un guerrero valiente para mantener alejados a los goblins y los cuervos,
un guerrero relleno de paja. Los goblins podían ver de noche, y si se acercaban lo suficiente, lo más probable era que se dieran cuenta de que era, entonces, ¿qué tan buena era su visión, exactamente? Desde lo suficientemente lejos, mirarían y pensarían que los aguardaba la creación de un gran ejército. No borraron sus huellas. Eso sugiere que su líder es un goblin también. Si realmente estuvieran sirviendo como soldados de infantería para las fuerzas del caos, les habrían dado algún tipo de equipo. Siempre existía la posibilidad de que intentaran algún truco, tenía que estar preparado. También deseo ver el río. Sí, señor. Dé la vuelta y baje la pendiente, y estará justo ahí. ¿La pendiente? Un dique, podría llamarlo. El maestro lo construyó hace varias generaciones junto al río. Ya veo. Goblin Slayer asintió y se puso de pie. El sol que se filtraba a través de las enredaderas se estaba poniendo rojo, por lo que parecía que estaba bañado en una lluvia de sangre. Humph, Goblin Slayer resopló, y luego de su paquete de artículos, sacó la bolsa con la que había estado trabajando en el carruaje. ¿Esto es algo que preparé? Por favor, ponga uno en el medio de cada uno de los caminos de la granja. Le dio la bolsa al sirviente, luego, después de pensarlo un momento, dijo que puede conseguir que alguien lo ayude. Incluso yo podría manejar este trabajo solo, señor. Déjemelo a mí. El anciano sonrió y se alejó con la bolsa. Sin embargo, a poca distancia se detuvo. Ah, señor, ¿qué planea hacer con el espantapájaros? ¿Lo quitamos? No. Dijo Goblin Slayer después de un momento. Déjelo ahí. Sí, señor. Goblin Slayer miró al anciano irse, luego giró su casco. Al final, en el gran esquema de las cosas, esta fue una pequeña batalla. Una lucha sin importancia por un rincón minúsculo del tablero de juego. Los enemigos eran simplemente soldados de infantería de la Fuerza del Caos, y ellos mismos eran solo aventureros. Sin duda, los jugadores en el cielo estaban interesados en cosas más importantes mientras tiraban sus dados. Tanto si ganaba como si perdía aquí, la balanza del cielo cambiaría muy poco. ¿Pero qué me importa? Si había algún problema con algo de esto, Goblin Slayer no sabía qué era. 116. Párrafo. Buen trabajo, chicos. Parecía ser el estribillo constante de sacerdotisa mientras corría por la casa. No sabía nada de carpintería y no estaba preparada para periodos prolongados de trabajo físico. Alta Alfarquera tenía el control de vigilar el perímetro, y en lo que respecta a la vida diaria de la casa, los sirvientes sabían más que sacerdotisa. Eso dejaba solo una cosa por hacer. Sacerdotisa se cubrió el cabello con un paño, se puso un delantal, se lavó las manos y se quedó en la cocina empuñando un cuchillo. Una cosa a la que estaba bastante acostumbrada desde sus días en el templo de la Madre Tierra era hacer comida para muchas bocas. Algo como el estofado no sería adecuado para un trabajo como este, no había tiempo para parar y comer. Por suerte, los ingredientes eran abundantes. Más que suficiente para llenar los estómagos de todos en la casa. De acuerdo, entonces, se apropió de pan viejo para usarlo como plato, lo cargó con otros ingredientes, puso otro trozo de pan encima y lo cortó en trozos grandes. No estaba segura de qué harían todos con los sándwiches, ya que no eran la comida típica de los nobles o comerciantes, pero, al menos se los pueden comer mientras trabajan. Hizo una reverencia y agradeció a las criadas que la ayudaban en la cocina, luego les dio a cada una canasta. En un momento dado, había algo que todas las personas podían hacer. En este momento exacto, sacerdotisa sintió que esto era todo lo que podía ofrecer, y de hecho tenía razón. Enano chamán, que había estado ocupado dando instrucciones a los diversos sirvientes, sonrió y rápidamente comenzó a compartir la comida. Sacerdote lagarto, que había estado cargando madera, puso los ojos en blanco con alegría y se tragó un sándwich con queso de un solo bocado. Alta Alfarquera saltó livianamente del techo, tomó un bocadillo con un rápido, gracias, y volvió a subir. Gracias, de hecho, fue la palabra en boca de todos, desde las doncellas hasta los sirvientes y el anciano de la pata de palo. Hizo muy feliz a sacerdotisa. Fue muy alentador ser de ayuda. Caminó de una habitación a otra, llegando finalmente a la cámara más interior. Ella tragó. Respira hondo. Su pequeño pecho subía y bajaba mientras golpeaba. Puedes entrar. La voz era clara y autoritaria. Perdóneme, entonces, dijo sacerdotisa y abrió la puerta. Dentro había estantes llenos de los libros más grandes que sacerdotisa había visto en su vida. Quizás este lugar era un estudio. Miró a su alrededor, un poco abrumada, entrando a la habitación lo más silenciosamente posible. El hijo del comerciante estaba sentado frente a un enorme escritorio, anotando algo,
mientras que la anciana estaba sentada en una silla, con un libro abierto frente a ella. No miró hacia arriba cuando sacerdotisa se acercó, pero dijo bruscamente: «Ah, esta es esa comida, la que dicen que es tan popular entre ese noble al que le encantaba jugar». «Madre», el joven dejó de escribir. Se puso de pie y se acercó a sacerdotisa, agradeciéndole con una reverencia. «Tenemos nuestras propias batallas que pelear. Deberíamos estar agradecidos por las provisiones». Quizás el comentario estaba dirigido a su madre. «Lo sé», respondió la anciana. «Ese noble fue muy diligente, sin tonterías en absoluto», agregó. «Esto debería estar bien para comer mientras trabaja». Sacerdotisa lo consideró por un momento, luego decidió responder simplemente: «Sí». No quería avergonzar a estas personas haciendo estallar su fachada cuidadosamente construida. «Las cosas van según lo planeado», continuó. «Lo siento, sé que es un poco ruidoso, la batalla es algo ruidoso», dijo el joven. Sacó un sándwich de la canasta y lo mordió con una sonrisa y un comentario de: «Ah, está bueno». No fue un momento muy refinado para él, pero también fue sincero, y de alguna manera le pareció bien. «Pero, señor». «¿Batalla?», dijo sacerdotisa, inclinando la cabeza. «Por lo que sigue», respondió el hijo del comerciante de vinos. «Últimas voluntades y testamentos, por si acaso ocurriera lo peor. Estrategias que podemos seguir si sobrevivimos. Siempre hay mucho que hacer antes de una pelea. Si pones todo en una pelea y ganas, muy bien, pero si gastaste tanto en la batalla que no sobrevives a las secuelas, es tu derrota. Piensa en el futuro, luego más adelante, luego más aún». Eso fue lo que hicieron los hombres de negocios. «Dios mío, pero esto realmente es sabroso». «¿No probarás uno, madre? Uno necesita más que una victoria en la batalla para sobrevivir». «Gracias por tu esfuerzo», dijo largamente la anciana. Ella no se dignó tocar la comida mientras sacerdotisa estaba presente, pero al menos tuvo esta palabra de agradecimiento al final. «No se preocupe», respondió sacerdotisa, sonriendo, y cortésmente inclinó la cabeza y se retiró de la habitación. Cuando la puerta estuvo bien cerrada detrás de ella, exhaló un suspiro de alivio. Todos y cada uno de ellos, quienesquiera que fueran, estaban haciendo lo que podían. Eso la incluía a ella y a los dos en esa habitación. Cada uno simplemente haciendo lo que era más obvio para ellos. Había pasado solo un breve tiempo desde que surgió la respuesta, pero ahora se rió al recordar las cosas triviales que le preocupaban. «Cuando Gablins leía regrese de su patrulla, me aseguraré de que él también come». Mientras caminaba con pensamientos como estos, el sol se puso y la noche llegó antes de que ella se diera cuenta, y entonces finalmente llegó el momento. Párrafo. Las lunas gemelas y las estrellas miraban hacia el horizonte, más allá del cual llegaba un inquietante golpeteo de tambores. Las pequeñas sombras oscuras que asumieron que vendrían no se podían ver desde su posición ventajosa en el segundo piso de la mansión. El enemigo estaba oculto por el follaje rechoncho de la viña. Altaelf Arquera retorció sus orejas, apoyando un pie contra la almena improvisada donde el marco de la ventana había sido cortado para proporcionar un agujero a través del cual podía disparar. «Están ahí fuera, muchos de ellos. Solo goblins, creo, pero escucho el traqueteo de armaduras, como esperábamos. Ojalá nos hubieran sorprendido». «Estoy de acuerdo». Goblins Lear le dio a Altaelf Arquera, quien tenía su gran arco preparado, una suave palmada en el hombro, luego se movió hacia un lado casi como si se deslizara. La pared había sido destrozada para facilitar la entrada y la salida, mientras que los escombros resultantes se habían despejado a un lado para que no se interpusieran en el camino. El director de toda esta obra no había sido otro que Nano Chamán, ahora agachado ante el puerto de flechas. Sostuvo su bolsa de catalizadores cerca mientras miraba hacia el campo de batalla. A sus pies había un montón de municiones, fragmentos de un ladrillo roto. Tomó un trago de vino, se secó las gotas de la barba y se rió con su típica diversión. «Ahora mismo, cortador de barba. Cuidado con no cometer un desliz, nuestros primeros movimientos deben ser coordinados. Te dejaré el tiempo a ti, ¿vale? Llevamos 2 años juntos en esto, 2 años para un humano. 2 años para enano. 2 años para un elfa y un hombre lagarto». ¿Cuánta diferencia había entre todos esos 2 años? Goblin Slayer no lo sabía. Como no dijo nada, Enano Chamán volvió a reírse. Goblin Slayer salió de la habitación con ese sonido aún resonando detrás de él. Las puertas que antes bloqueaban las habitaciones entre sí o las habitaciones separadas del pasillo se habían separado y ahora estaban apoyadas contra varias paredes. En el peor de los casos, es posible que tengan que ir al suelo dentro de la casa. Las puertas serían escudos útiles en caso de apuro.
En el pasillo, al lado de las puertas, estaban los sirvientes, todos con aspecto completamente alarmado, armados con una variada gama de armas. Armas, de hecho, podría haber sido un término generoso, con la excepción de algunas espadas y lanzas sacadas de un almacén. Muchos de los sirvientes estaban armados solo con honda o con arcos pequeños como los que se usaban para cazar. Si la batalla alcanzaba a estas personas, realmente sería el final, la muerte podría ser el mejor resultado que podían esperar. Gablin Slayer vio al viejo soldado de antes entre los hombres y mujeres reunidos y asintió con la cabeza. ¿Cuál es tu estado? Entregué todo. No se preocupen, que algunas personas también miren el río. Nunca se sabe, esta no es mi primera guerra. Sé lo que tengo que hacer. Su valentía le sentaba bien como soldado. Se acercó a una portilla de flechas y miró hacia él. Río. Gablin Slayer lo miró a él y a los otros sirvientes, luego bajó rápidamente las escaleras. Es importante ver las cosas por uno mismo, confirmar con los propios ojos. ¿Era eso algo que su maestro le había enseñado o algo que había aprendido en el transcurso de sus aventuras? O quizás lo había dicho guerrero pesado. Cuando uno se convierte en líder de un grupo o en el comandante de un ejército, le correspondía considerar cómo dar tranquilidad a sus camaradas. Por lo tanto, no debe 119 ponerse frenético ni mostrar pánico. Tampoco miedo. Ni emoción ni agitación. Gablin Slayer nunca había estado tan agradecido por su casco como este día. No confiaba en poder presentar tal fachada. ¿Cómo debe mirar a sacerdotisa? ¿Y sus otros compañeros? Chica del gremio seguía señalando que era un aventurero de rango plata. ¿Pero qué fue eso? Pero soy Gablin Slayer. Así fue como él, muy consciente de la placa de rango que colgaba de su cuello, se definió a sí mismo, solo unas pocas palabras. Él era Gablin Slayer, y esto era una cacería de Gablins. Solo tenía que hacer exactamente eso. Era en lo que era bueno. Gablin Slayer, señor. Cuando llegó a la entrada principal, fue recibido por sacerdotisa, que salía corriendo de la cocina. Se había quitado el delantal y había cambiado la tela de su cabello por su gorra habitual, y en sus manos estaba su báculo. Los Gablins, lo sé. Dijo asintiendo. Un gesto perfectamente típico para él. ¿Está todo listo? Sí, señor. Respondió, y en un cambio completo con respecto a los últimos días, se veía brillante y feliz. Su expresión, por supuesto, estaba teñida de ansiedad por la próxima pelea con los duendes, pero ella era claramente diferente, verdaderamente desesperada. ¿Te pasa algo? Preguntó sacerdotisa. No. Respondió Gablin Slayer con un movimiento de cabeza. Se volvió hacia la puerta principal. ¿Recuerda los arreglos? Sí. Bien, entonces, a pesar de todas las puertas separadas y los marcos de las ventanas rotas de la casa, solo esta puerta de entrada la habían dejado en su lugar. Si la casa era un castillo de rama, esta era la puerta del castillo. Si fuera necesario, incluso podrían bloquear la puerta. Sacerdote Lagarto se paró al lado de esta gran losa de roble, la clave para su defensa, con los brazos cruzados y luciendo positivamente como si estuviera disfrutando de sí mismo. Ahora, Milord Gablin Slayer. Este es el momento de la verdad. ¿Necesitas más soldados? No tenemos suficiente gente, pero deseo dejar algunos hechizos disponibles. Entendido, por supuesto. Sacerdote Lagarto balanceó su largo cuello de lado a lado, trabajaba con las garras y, por lo general, se afinaba el cuerpo. Reflexionando, últimamente no había tenido, ni en la montaña nevada ni entre los zombis, la oportunidad de simplemente despedazar a un enemigo miembro por miembro en terreno llano. Gablin Slayer no estaba seguro de cuánto podría doler eso a un hombre lagarto. ¿Qué opinas? Lo que realmente importaba era que este gigante era el estratega militar más experimentado del grupo. Sabiendo eso, era fácil confiarle sus vidas, aunque no tenía un título más elaborado. Bueno, ¿ahora? Dijo sacerdote lagarto, poniendo los ojos en blanco. Si todo sale según lo previsto, debería pensar que todo seguirá igual que de costumbre. Ya veo. Sin embargo, un campo de batalla como este puede producir ciertas sorpresas. Sacerdote Lagarto habló con serena compostura que sugería un veterano en la batalla, luego hizo su 120 extraño gesto con las palmas juntas. Es mejor que ambos penséis, no en matar, sino en sobrevivir. Creo que eso también mejoraría los resultados de este combate. Está bien. Respondió sacerdotisa. No había esperado que su voz tuviera tanto chillido, y se llevó una mano a la boca, con la cara enrojecida. Una propuesta difícil. Se quejó Gablin Slayer. No tengo ninguna intención de enviar a ninguno de ellos vivo a casa.
Luego colocó ambas manos sobre la gran puerta de roble. La empujó para abrirla y la puerta raspó audiblemente contra el suelo. Al final, no fue diferente a adentrarse en una cueva. O encontrarse con los goblins mientras asaltaban una aldea. Llegado a este momento, vio que Nano Chamán tenía razón, había sido extraordinariamente mesurado, y las cosas que no podía hacer por sí mismo, las había confiado a la carrera. Difícilmente podría decirse que todo este comportamiento es muy parecido al de un aventurero. Pero tampoco se parecía a un pícaro. Por su parte, creía que aceptaba plenamente quién y qué era. Todo lo que había hecho, lo trajo a esta situación. Siendo ese el caso, había una cosa que hacer. No necesitaba preguntarle a nadie más, pero de todos modos, Goblin Slayer lo dijo en voz alta. Sus palabras fueron tan afiladas como una daga en la noche mientras las lunas gemelas brillaban. Su voz era tan fría como el viento que sopla a través de una cueva en las profundidades de la tierra. Vamos a matar a todos los goblins. Párrafo. Gorg, 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 estaban demacrados y secos. Su febril hambre solo podía ser saciada aquí, solo aquí, estaban seguros, no tenían dudas. Al menos, estos bastardos habían incumplido un contrato con ellos. Eso era lo que habían dicho los altos y poderosos visitantes. Para que los goblins pudieran golpearlos, herirlos, pisotearlos, matarlos y violarlos, y no tenían derecho a quejarse. Déjalos llorar y disculparse, no habría perdón, y si murieran, solo demostraría su debilidad. Este hombre de paja que empuñaba una lanza que pusieron, un pequeño truco tonto, mostró su tontería. Gog, gog. Los goblins se rieron mientras pateaban al espantapájaros que vigilaba el viñedo. Le escupieron, lo destrozaron y luego saltaron arriba y abajo sobre él. Aquí tenía una idea. Quienquiera que atraparan, lo lanzaban en este palo y lo colocaban en la entrada del bosque. Entonces los humanos sabrían que estas uvas y estas enredaderas y todo lo que había aquí pertenecía a los goblins. Esos humanos parecían pensar que las enredaderas eran suyas. Pero estaban equivocadas, equivocadas, equivocadas. Gorob. Gor. Entonces, un goblin que se había perdido en estas viciosas fantasías se estremeció de repente, tropezó, sintiendo como si el cielo y el suelo fueran lugares retorciéndose, y luego se derrumbó. La tierra, por supuesto, no se había movido, ¿era el goblin el que había caído? No lo supo cuando sus compañeros a su alrededor también empezaron a caer uno tras otro. No tenía idea de cuando una flecha le atravesó la médula espinal desde lejos y acabó con su vida con tanta facilidad como si estuviera a la deriva en un sueño. No hubo dolor ni sufrimiento, fue una muerte tremendamente buena para un goblin. Desde esa perspectiva, al menos, la lluvia de flechas que llegó desde un ángulo extraño fue una gran misericordia. Sin embargo, no fue así para los goblins que miraban desde la distancia. Goro, ¿qué bebe? ¿Magia? Esto es magia, los goblins empezaron a balbucear agitados. Estos tramposos, dándose una ventaja, envueltos en humo, atravesados por flechas, los goblins retrocedieron por la carretera toda prisa. En realidad, esto no significó nada. Los tipos a los que les dispararon eran idiotas, si tomamos un camino diferente. ¿Gor? ¿Go? Pero incluso entonces, los goblins pudieron ver un camino tras otro cortado por cintas de humo. Humo mágico por todas partes. Pero estaban aprendiendo. Si se mantuvieran alejados del humo, estarían bien. Goro, GRRB. Ogr. Con garrotes y hachas en la mano, los goblins avanzaron por el único camino que no tenía humo. Nunca jamás perdonarían al hijo de puta que había hecho esto. Le romperían cada hueso de su cuerpo, lo arrastrarían por el pelo, le clavarían una lanza en el culo y lo exhibirían. Los goblins estaban enojados, sus diminutas cabezas estaban completamente llenas de ira y odio, en otras palabras, todo era normal. Y así todo fue como de costumbre una vez que comenzó la caza de goblins. Párrafo. Ag, Orgwolf tiene las ideas más repugnantes. Refunfuñó Alta el Farquera mientras soltaba una flecha tras otra por el puerto del segundo piso, cada una cargada de brasas. Con las orejas largas retorciéndose, leyó el aire de la noche, sus rayos volando fiel a su destino en el sendero entre los viñedos. Allí, una simple mecha aguardaba, fácilmente evidente a los ojos de un elfa. Lo tengo ardiendo, como dijiste. Pero, ¿qué es todo ese humo? Una cortina de humo creada con una combinación de estiércol de lobo seco, azufre, ceniza de madera, agujas de pino y juncos. Informó Enano Chamán a la elfa irritada mientras tomaba un trago de vino. Después de todo, esta era la casa de un comerciante de vinos, y él había dicho que todo estaba a su disposición.
Enano chamán necesitaba suficiente energía y concentración para controlar sus hechizos, es cierto, pero en cuanto al alcohol que era su catalizador, había un suministro interminable y un enano con vino es invencible. Enano chamán comenzó a tejer su hechizo con una enérgica exhortación a los duendes que lo rodeaban. Bebe hondo, canta fuerte, deja que los espíritus te guíen. Canta fuerte, da un paso rápido, y cuando dormido te vean, que una jarra de vino de fuego esté en tus sueños para saludarte. Su hechizo de estupor descendió en una niebla sobre el campo de batalla, no era la niebla de la guerra, pero ciertamente dejó estupefactos a los goblins. Mientras caminaban por el camino entre los viñedos, su conciencia se oscureció, lo que los convirtió en una presa fácil para Alta el Farquera. Los goblins huyeron asustados, mirando a derecha e izquierda, pero los otros caminos también estaban llenos de niebla, y solo tenían dos opciones. Uno era cargar por el camino final disponible, el otro era correr con el rabo entre las piernas. La mayoría eligió el primero. Después de todo, ellos mismos no habían sido lastimados y sabían que aún no iban a morir. Con el nivel del cerebro de un goblin, no hay mucha diferencia entre mi hechizo y una cortina de humo. Entonces estás diciendo que tu precioso hechizo y el juguete de humo de Orbolg están al mismo nivel? Lo tomaré como un cumplido. Resopló Enano chamán con desinterés. Bueno, fue sarcasmo. Alta el Farquera olfateó hacia atrás, soltando una flecha mientras. Tanto humo. Si lo que dice Cortabarbas es cierto, ese grupo puede ver en la oscuridad pero no a través de él. Creo recordar haber dicho que no podía usar fuego. Alta el Farquera no podía ver también a través del humo. Pero cualquier habilidad suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si pudiera sentir dónde estaba algo de alguna manera, podría golpearlo, incluso con los ojos cerrados. Casi podía sentir que las flechas se alojaban en los goblins distantes después de su largo pero breve vuelo a través de la oscuridad. Alta el Farquera se permitió una sonrisa mientras sacaba flechas de su carcaj y las disparaba lo más rápido que podía. Tenía varios paquetes de tornillos con punta de yema a sus pies. No necesitaba preocuparse por quedarse sin municiones incluso a su ritmo, era una situación con la que estaba muy contenta. Por una vez finalmente tengo suficientes flechas. Me encanta poder disparar con abandono. Oye, Yunque, dijo Enano chamán dubitativo. ¿Qué? Gruñó ella. ¿De dónde sacaste todas estas flechas de todos modos? No lo sé, exactamente. Solo les pedí ayuda a los pequeños que me rodeaban. Ella dijo, mira. Y extendió la mano a través de la almena, diciendo palabras antiguas que solo los elfos nobles sabían, con lo cual una rama de un árbol que crecía cerca de la ventana tembló como de placer y se estiró para encontrarla. En un abrir y cerrar de ojos, la rama extendida había producido un duro y afilado brote, claramente una flecha, mayor que gracias. Susurró Alta el Farquera, tomando la rama con la punta de un capullo y colocándola en su arco. ¿Ves? Bueno, ahora, Enano chamán suspiró, profundo y serio, y luego dijo palabras que muy pocas veces salían de sus labios. Supongo que a veces eres útil. A veces, mi pie. Siempre ayudo. Alta el Farquera levantó las orejas con orgullo, luego preparó 3 flechas a la vez en su arco y las soltó. Párrafo. ¿A cuántos has matado? 3 hasta ahora. A lo largo del sendero final, Goblins Leíar y sus compañeros esperaban a los Goblins. Las lámparas estaban alineadas a sus pies, sacerdotisa se agachó a su lado. Hubo un sonido de rasguño cuando golpeó el pedernal contra el metal para obtener una chispa y luego un suave zumbido cuando la lámpara se prendió. Ahí, está listo. Bien. Sacerdotisa miró hacia arriba, sosteniendo firmemente su báculo con ambas manos. La ansiedad era evidente en su rostro, pero a pesar de la tensión en su boca, estaba sonriendo, con una mirada de valentía. ¿Cómo había sido cuando se conocieron en la primavera 2 años antes? Goblin. Slayar lo consideró, luego negó con la cabeza. ¿Sus acciones le habían salvado la vida? Desde entonces, había considerado a esta pequeña jovencita como alguien en quien confiar. Quizás sacerdotisa notó su mirada sobre ella detrás de su visera. Sus ojos se movieron, insegura de dónde mirar. No es nada. Respondió Goblin Slayer. Sigue el plan, ¿sí cierto? En entendido. Ella asintió con fervor, sabía que no necesitaba darle instrucciones más detalladas. Jajaja. Se rió sacerdote lagarto, observando el intercambio. Finalmente ha roto su caparazón, tal vez. Fue todo lo que dijo. Pero cuento contigo cuando la pelea se vuelva más dura. No creo que pueda ocuparme de todos ellos por mi cuenta. Entendido y muy entendido. El modelo de los animales tiene solo 4 miembros y, por lo tanto, solo 2 brazos.
Si eso no es suficiente, simplemente pide prestado más. Dijo sacerdote lagarto, luego asumió una postura de lucha. En cuanto a los de mi especie, tenemos garras y colmillos y cola a nuestra disposición, por lo que podemos luchar sin preocuparnos por lo que sucederá. El pensamiento de los hombres lagarto podría haberle quedado oscuro, pero no había duda de su fuerza. Goblin Slayer asintió, luego adoptó su propia postura de lucha. Por fin se oyeron unos pasos desordenados, sin disciplina ni ritmo en absoluto. Los goblins pueden ser todos de una estructura similar, pero corren a velocidades ligeramente diferentes de uno a otro. Obviamente, no eran los valientes los que iban a la vanguardia, sino solo los más rápidos y los más irreflexivos. Los otros goblins los siguieron, porque detestaban la idea de que el más rápido se llevara todo el botín. Por lo tanto, fue un goblin en el frente el que vio una presa. Una mujer joven, de pie junto a un objeto ridículamente grande. El goblin olfateó, podía oler a la mujer en el aire, su juventud. Se mezcló con un aroma bosque, gorogo. El goblin habló bastante mientras la sonrisa desagradable se extendía por su rostro. ¿Qué crees que significaron sus palabras? Eso es mío, quizás. Oh, oye, una mujer. Oh, todos, seguime. O quizás fue simplemente un grito de guerra. Sea lo que sea, el resultado fue el mismo. El goblin asumió que las cosas saldrían como él quería, que pasaría por delante del hombre lagarto y atraparía a la chica, y con eso en mente, corrió hacia adelante. Varios otros lo siguieron y varios más detrás de ellos. No iban a llegar tarde a la diversión. Ellos no dejarían que ese tonto enfrente la tuviera toda para él. Mío, todo mío. En ese instante, Goblin Slayer se precipitó desde un lado. Grog, los goblins con la más aguda intuición se volvieron inmediatamente hacia él. En la oscuridad, pudieron verlo venir. Un casco de metal de aspecto barato y una armadura de cuero mugrienta. Una espada de una longitud extraña, un escudo redondo atado a su brazo, un aventurero extraño. Gorov, 1. La boca abierta del goblin de repente se llenó de espada, cortando a través de su lengua, silenciándolo para siempre. El pequeño diablo cayó hacia atrás. Goblin Slayer se estrelló contra el cadáver, enviándolo a volar y liberando su espada con un solo movimiento. Luego llevó el impulso a otro. 2. ¿Qué bebe? Clavó el arma en la garganta de uno de ellos que venía por la izquierda. Atravesó claramente la columna vertebral y la hoja se dobló. Golpeó al goblin con su escudo mientras cortaba sangre y espuma, agarrando el hacha que se le cayó de la mano. 3. Gog giró hacia arriba con él para atravesar la barbilla del siguiente goblin, partiéndole la cara por la mitad. Dando un paso atrás, desvió el chorro de cerebro y sangre con su escudo. Tenía razón, estas armas son de excelente calidad, reflexionó Goblin Slayer mientras sacudía la sangre del hacha. Al menos, eran de alta calidad para armas goblin. Todavía no había duda de que pertenecían a las fuerzas del caos. Muy conveniente. Después de todo, ellos eran los que le proporcionaban armas. Solo significaba tener un poco más de cuidado. Encontró su equilibrio con un paso arrastrado mientras se preparaba para enfrentarse al próximo enemigo. Gorog, Gog. Gogor. Por supuesto, los goblins apenas habían prestado toda su atención a este patético aventurero. En todo caso, para ellos era un mero obstáculo que superar en su camino hacia la chica. Oh, sangre de mis antepasados que corre por mis venas. Mirad las hazañas de vuestro descendiente en la batalla. Esto significó que no registraron de inmediato el otro impedimento para su objetivo. Uno fue barrido a un lado con un gran golpe de la cola de sacerdote lagarto, luego se abalanzó sobre donde cayó y rastrilló con sus garras. El goblin fue destrozado antes de que pudiera gritar, su cuerpo se redujo a un montón de harapos. Ese era uno, aunque él mismo nunca lo supo. Enterrado por el descendiente de los temibles Naagas, terrible para los goblins. Ah, me acercaba a los caminos de mis padres. Todo lo que necesito ahora es respirar. Uolpi, uno de los diablillos más inteligentes, se había aprovechado de la muerte de su tonto camarada. Saltando del cuerpo hacia sacerdote lagarto. La daga en su mano goteaba con algo que brillaba resbaladizo a la luz, claramente un veneno insidioso. Una hoja envenenada, Goro, pero estaba lidiando con el gran y poderoso monje guerrero sacerdote lagarto, que aspiraba a sentarse entre los Naagas. Sus escamas desviaron fácilmente la hoja, sus colmillos se hundieron en la cabeza del goblin, ruborizados por la victoria. Antes de que supiera lo que había sucedido, hubo un espantoso crujido de carne y huesos. Sacerdote lagarto escupió a la criatura sin tragar un bocado, dándole una patada al cadáver por si acaso, ciertamente peligroso. Estoy en lo cierto en que aún no se te ha regalado el milagro cura. Bueno,
Sacerdotisa sonrió incómodamente a sacerdote lagarto, su tono completamente conversacional a pesar de la espectacular batalla que se libraba a su alrededor. Se dijo que incluso los recuerdos sombríos antes no significaban nada ante los héroes de la raza escamada. Sacerdotisa estaba demasiado acostumbrada a estar nerviosa por la sorpresa en este punto, incluso ella estaba empezando a pensar que era un poco tonto. Espero recibirlo, eventualmente, ese es el espíritu. Es a través de la superación de las dificultades y la adversidad que avanzamos por el camino y de hecho cambiamos. Aún así, ¿había algún clérigo de tan alto nivel que pudiera aprender de él? Sacerdotisa rechazó el pensamiento pasajero, estabilizó su respiración y gradualmente aumentó su conciencia. Había que estar tranquilo de corazón al rezar, pero también hay que atar el alma al cielo para que la oración llegue a los dioses. Para lograr la concentración necesaria, apretó su báculo sonoro con ambas manos. Los goblins se alejaron de ella, sacerdote lagarto e incluso goblins leíar. El mundo, ella misma y los dioses. El sonido de los dados rodando resonó en sus oídos. Respiración, inhalar, exhalar, y justo cuando empezó a perderse en el gran mar de todas las cosas. Oh Madre Tierra, rebosante de misericordia, por el poder de la tierra concede seguridad a los que somos débiles. De repente, los goblins encontraron su camino bloqueado, como por un milagro divino. Goro, gob gob. Los goblins, especialmente aquellos que descubrieron que no podían ir más lejos, estaban completamente confundidos. Cargaron hacia adelante, no queriendo quedarse atrás, solo para descubrir un muro de luz en su camino. Golpearon sus cabezas contra la pared, chocando sus narices y quejándose en voz alta, pero eran los que estaban al frente, ajenos a lo sucedido, los que estaban en una situación verdaderamente fatal. 4. Goblin Slayer arrojó un hacha de mano, abriendo el cráneo de un goblin mientras avanzaba. Levantó su escudo, confiando en el peso de sí mismo y de su equipo mientras estrellaba contra su próxima víctima. ¿GBBG? Van 5. Robó la daga de la mano del goblin que se agitaba, clavándola en la garganta de la criatura para rematarla. Sacó el arma, se puso de pie y luego la arrojó detrás de sí mismo con un solo movimiento. Gob 6. Como se ve, en una batalla campal, nunca los detendría a todos. Los que pasaron corriendo junto a Goblin Slayer, regresando con sus camaradas, fueron recibidos por sacerdote lagarto. El espectacular bramido primario fue la única respuesta a su pregunta. Sacerdote lagarto, prácticamente convertido en uno de sus terribles antepasados, los Naagas, estaba usando sus 4 extremidades al máximo. Cualquier goblin que estuviera a su alcance era destripado como con un cuchillo. Creo que estamos bien, fue sacerdotisa quien proporcionó la respuesta más articulada entre sus oraciones desesperadas. Aferrándose a su bastón, acercándose lo mejor que pudo a los dioses del cielo, era muy consciente de que ella era la clave de esta operación. Goblin Slayer, habiendo confirmado que ambos estaban todavía en una sola pieza, asintió con la cabeza. Hazlo. Tomó una espada del cadáver de un goblin que le brotaba una daga de la garganta y la hizo girar por encima de su cabeza. Alguien silbó entre sus dedos, y siguió una lluvia de piedras desde la mansión. Golpearon a los goblins al otro lado de la barrera de protección, las criaturas chillaban y lloraban. Lo más probable es que mataran a varios. Pero no todos ellos. No le importaba. Se trataba del control del campo de batalla. Los sirvientes eran aficionados de todos modos. No querría que golpearan accidentalmente a un aliado en la confusión de la batalla. Pero aún así, los humanos eran los mejores honderos del mundo. Con la barrera de protección, estos eran realmente temibles. Me pregunto si pude silbar lo suficiente. Sacerdotisa se distrajo momentáneamente con el pensamiento, pero luego se apresuró a apartarlo. Cuando concibieron este plan, Altalfarquer había querido participar. Se trataba de ganar tiempo, causar confusión y luego, durante esa confusión, 7, 8, 9, Goro. Los primeros goblins que saltaron al frente encontraron su fin a manos de 2 aventureros. Más de 10, menos de 20. Tal era el montón de cadáveres que Goblin Slayer estaba parado como un gobernante conquistador. Sabía lo que tenía que hacer. Usó un taparrabos goblin para limpiar la monstruosa sangre que manchaba su espada. Mantén tu nivel de respiración. Comprueba si hay heridas. No hay problema. Pero aún así, no tuvo tiempo de descansar. Muro. Sí, señor. La respuesta de sacerdotisa fue instantánea. Ella retiró su conciencia de la oración de protección, devolviéndola al presente. El muro de luz se desvaneció como la escarcha de la noche bajo el sol de la mañana. Gogob, GBBG. Goro. Los goblins se apiñaron, naturalmente enfocados solo en lo que estaba justo frente a sus ojos.
les habían apedreado. El muro había desaparecido. Sus compañeros habían muerto. Ahora avanza. Mata a la escoria. Viola a la chica, una y otra vez, y luego mátala también. Eso era todo lo que tenían en la cabeza. Incluso si creían que estos eran los pensamientos más elevados posibles. Sí, fueron esos goblins que cargaron en el frente los que habían caído en la situación más mortífera. Después de todo, la mayor fortaleza de los goblins era su número. Oh Madre Tierra, abundante de misericordia, por el poder de la tierra, otorga seguridad a los débiles. Y perdieron esa fuerza cuando una oración repetida negó refuerzos. HRRR, ya. Goblins Slayer se abrió camino directamente hacia la masa de goblins. Primero, distraídos por el espantapájaros, habían sido divididos por la niebla de estupor. Luego cargaron a través de los viñedos por el último camino disponible y se encontraron cortados por protección. Ahora todo lo que quedaba era sumergirse y destruir al siguiente grupo, luego tentar aún más hacia adelante. A sacerdotisa le vendrían bien 3 milagros en total. Valía la pena asumir que esta estratagema solo funcionaría 2 veces. Sí, podría haber sido posible usar el hechizo muro espiritual de enano chamán. Pero los espíritus de la tierra también son los que alimentan estos campos. Sería como usar fuego, y cuando lo pensaba de esa manera, tenía que admitir, aunque a regañadientes, que era mejor evitarlo. Pero 2 veces serían suficientes para eliminar a la mayoría de los goblins. La idea de que un número menor de goblins era menos aterradora era algo que incluso los aventureros más nuevos podían comprender. Cuando se enfrenta a muchos problemas, debe dividirlos y tratarlos uno por uno. Era un poco de sabiduría que Nano Chamán había compartido con él, algo simple, un buen consejo para la vida diaria. Si no intentara enfrentarse a todo un ejército, sin ocuparse de esos goblins que atravesaron la cueva. Bueno, no había forma de que Goblin Slayer pudiera perder todas las cosas por igual. Sí, asumiendo que no pasó nada más. Un silbido proveniente de la dirección de la casa irrumpió en los pensamientos de Goblin Slayer. Solo podría significar una cosa, el río, párrafo. Es horrible, exclamó el viejo soldado, haciendo sonar el silbato de nuevo mientras corría hacia la habitación. Alta el Farquera se levantó antes de que él terminara de hablar, sus orejas retorciéndose. El río, ¿verdad? Sí, desde el sur, río arriba, barcos que vienen por aquí. No pude ver cuántos. Apenas las palabras salieron de su boca cuando Alta alfarquera, arco en mano, salió corriendo de la habitación. Cuando una alta alfa decide usar toda su velocidad, puede moverse tan rápido que puede ser casi imposible que un humano la vea. El cambio del reposo a la acción fue sorprendente. Los altos elfos solo necesitan un paso para moverse lo más rápido posible. Por lo tanto, cuando Enano Chamán se acercó, Alta alfarquera ya estaba mirando por la ventana trasera. ¿Qué ves? Goblins. Al menos, así es como se ven los remeros. ¿Una flota de goblins? Dioses, ¿tu bosque estaba dormido? No importaría, ya que el río está bajo jurisdicción humana. Los golpes volaban, como de costumbre, y aunque había urgencia, no había ansiedad. No estaban particularmente sorprendidos. Después de todo, habían visto goblins en barcos durante su batalla en la Ciudad del Agua. Era imposible decir cuándo exactamente los goblins habían robado el secreto del uso de vehículos y monturas, pero lo habían hecho. Los wargos, los lobos y las arañas eran solo el comienzo, quizás no eran las monturas más dóciles, pero sí algo para montar. El problema no era tanto que los goblins hubieran llegado en vehículos sino, como siempre, la gran cantidad de ellos. Alta el Farquera enfocó sus ojos de halcón en la distancia, mirando las formas negras flotar en la noche. 2 de ellos, no, 3. Maldita sea, porque siempre hay tantos. Mientras hablaba, Alta el Farquera puso 3 flechas en su arco simultáneamente y las soltó con un zumbido y un silbido. Cada uno siguió un arco diferente, como si el misil tuviera voluntad propia. Enano Chamán no supo a dónde fueron. Poder ver en la oscuridad y poder ver de lejos eran 2 cosas completamente diferentes. ¿Los atrapaste? Tienes que preguntar siquiera. Olfateó Alta alfarquera. Reanudó su oleada de flechas. Cada rayo se convirtió en un destello a la luz de las estrellas, como un cometa, sumergiéndose en la noche. Sin duda, había tantos cadáveres de goblins como flechas, o tal vez incluso más si algunos rebotaban. Pero me temo que esto no nos va a llevar a ninguna parte, dijo en voz baja Alta el Farquera, tomando otra flecha de su carcaj y tirando de la cuerda hacia atrás con un crujido. Puedo eliminar a todos los remeros, pero el río todavía los traerá aquí. Y si vuelven a entrar, no podré tocarlos. ¿No puedes hundir el barco de un solo disparo? No, lo siento,
Mi brazo no es tan fuerte como el de mi hermano. ¿Entonces él podría? Murmuró enano chamán, pero sus palabras se perdieron en el sonido de la cuerda del arco cantando como un arpa. Esta vez, incluso enano chamán pudo decir lo que sucedió, porque escuchó el sonido de ondas cuando algo golpeó la superficie del agua. Odio decirlo, pero este yunque seguro que puede manejar un arco, al menos, ya sea que lo hiciera o no con el orgullo habitual de su pueblo. Incluso un enano no tenía más remedio que reconocer el mérito que le correspondía. Bueno, entonces no podía aflojar. ¿Cómo podría mantener la cabeza erguida como enano si dejaba que el elfa hiciera todo el trabajo? Quizás podría usar un hechizo para cambiar la dirección del flujo del río. Me gustaría estar entre ellos si pudiéramos, pero ahora mismo una batalla cuerpo a cuerpo es un poco preocupante. En la última palabra, dejó volar una flecha y otro goblin murió. Después de todo, tienen números. Odio. Inesperadamente, Altalfarquera se quedó en silencio. ¿Qué pasa?, dijo enano chamán, pero cuando vio la expresión sombría en su rostro, él también dejó de hablar. Las largas orejas de Altalfarquera se movieron hacia arriba y hacia abajo, muy levemente, y luego dijo con brusquedad: «Viene algo. Algo grande. Y rápido». «¿Qué demonios es eso? ¿Me estás diciendo que es algo que nunca has escuchado antes?» «He escuchado algo así», respondió Altalfarquera frunciendo el ceño. «Pero... esto». En ese momento, todos en la casa pudieron escuchar el terrible sonido de la tierra que se agrieta. Era un sonido como un trueno que venía con la velocidad de un rayo, no desde el cielo sino desde el suelo. Sí, la fuerza de los goblins radicaba en su número, pero también en su cruel astucia. Había botes en el río. Seguramente, entonces, también había algo en la tierra. Queridos dioses, de los tres que estaban allí, solo el viejo soldado conocía ese sonido, y su rostro se dibujó de miedo mientras gruñía las palabras. Había escuchado ese sonido antes en el campo de batalla. Cuando lo escuchaste detrás de ti, te dio fuerza y elevó tu moral, pero desde delante de ti, solo inspiró un indefenso golpe de rodillas. Había esperado no volver a escuchar ese sonido nunca más en su vida. ¿Es un carro? Párrafo parecía ser una especie de extraña máquina de guerra. Fue casi el momento en que la segunda barrera de protección desapareció, un tercer grupo de goblins fue succionado. El sonido, como un trueno, fue acompañado por una gran sombra levantando tierra, y esto fue lo que causó que sacerdotisa gritara: «HRK, esto no es ideal». Los dos aventureros más experimentados se protegieron de las piedras voladoras, uno con su escudo y el otro con sus escamas, agachándose en posturas de lucha. «Gor, Gor». Hubo gritos de un par de goblins frente a ellos cuando fueron atrapados y aplastados bajo las ruedas. Sangre negruzca salpicó por todas partes, agregando una nueva variedad a la carnicería infligida a manos de los aventureros. El hedor de las vísceras era el inconfundible olor de la muerte, los intestinos aún humeaban de calor. Sí, eran armas hechas para asesinar, toscas pero brutales. Gorb, Gorogob, se podía ver a un goblin sonriendo por encima del borde del vehículo, que brillaba en rojo a la luz de la luna. El carro, que él comandaba había sido una vez, se podía ver, un carro o carreta normal, simplemente lo habían cambiado. Luego habían equipado el frente con escudos defensivos y una variedad de armas terribles, púas, alabardas, una catapulta. El carro de guerra avanzó por medio de manijas empujadas por innumerables otros goblins. Goro Goro, ¿un nombre para este implemento? Quizás, carro de batalla goblin, sirva. Un instrumento terrible sin duda hecho con la asistencia técnica de las fuerzas del caos. Rotura. ¿Qué fue primero, la orden de goblins Leiyar o la llegada del carro? Goro, GRGB. El carro de batalla avanzó a través de la tierra blanda del viñedo, atrapando a varios goblins más bajo sus ruedas. Aún así, ser atropellado o empalado en las púas del carro, era quizás el mejor destino. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser arrojados al aire tuvieron varios segundos agonizantes para contemplar el miedo a la muerte inminente. GGBBRG. Goro, durante unos segundos, un monstruo se agitó en el cielo, como si intentara nadar por el aire, una persecución en vano. Cayó al suelo, donde su cabeza crujió con un sonido como el de una fruta madura al estallar. Su vida, los últimos segundos de los cuales pasó retorciéndose, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, finalmente terminó cuando fue atropellado por el carro. Goro. Grogobgorb. La moral del carro de batalla goblin no se vio afectada por la baja, por lo menos, la del cacique que lo cabalgaba. Continuó farfullando órdenes, a lo que varios de los goblins que lo empujaban refunfuñaron enojados. En cualquier caso, el carro de guerra hizo un arco largo, cambiando de dirección para perseguir a los aventureros una vez más.
Los trozos de carne y las gotas de sangre que habían caído en el carro parecían decir, tú eres el siguiente. Bueno, cielo santo. Sacerdote lagarto rodó lejos de la amenaza que se aproximaba, golpeando su cola jovialmente contra el suelo. El caos se ha equipado bien hoy, ya veo. Justo debajo de él, protegida por su enorme figura, sacerdotisa se había acurrucado tan pequeña como pudo en un intento desesperado por mantenerse a salvo. Lo siento, ofreció débilmente, muy consciente de lo lentas que eran sus propias reacciones. Podría haber crecido y ganado experiencia, incluso una cantidad considerable de ella, pero su capacidad física no iba a cambiar drásticamente. No obstante, incluso cuando el barro manchaba su delicado rostro y su cabello dorado, estaba vigilando de cerca el progreso del carro de guerra Goblin. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Todavía son Goblins. Escupió Goblin Slayer mientras se levantaba de una rodilla. Haremos lo que siempre hacemos, pero las cosas no eran tan simples, o más precisamente, se volvían menos simples a cada momento. El silbido detrás de ellos señaló que algo estaba sucediendo junto al río. Tisk, lo que sea que hiciera, no importa cuán loco, no importa cuán escandaloso, no cambiaría la situación. Pero quejarse de eso no ayudaría, Goblin Slayer se reprendió a sí mismo, pensando lo más rápido posible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora, el carro Goblin estaba rompiendo la tierra mientras giraba de nuevo. Sacerdote lagarto se puso de pie fácilmente. La sabiduría convencional dice que para golpear al general primero debes despojarlo de su caballo, y parece que alguien les ha avisado bastante. Sí, ese fue el primer problema. Normalmente, los goblins que empujaban el carro podrían haber estado indefensos. Pero un escudo salió del carro para cubrir sus cabezas y espaldas. Probablemente les impidió ver lo que tenían frente a ellos, pero con el conductor, si esa era la palabra, presente, no importaría. Incluso las flechas de alta alfarquera no serían suficientes para golpear a estos monstruos por la espalda o los lados, y de frente, con una cantidad infinita de tiempo, había muchos planes que podrían llevar a cabo. Pero el silbato probablemente significó refuerzos del río. Tendrían tiempo para hacer un movimiento, dos en el mejor de los casos, no estoy seguro. Respondió sacerdote lagarto, sacudiendo la cabeza. Con el milagro del dragón parcial, 5 minutos quizás. Dependiendo del equilibrio entre nuestra fuerza y la de ellos y la rapidez con que se muevan, una apuesta, entonces. Gruñó Goblin Slayer. No me gusta, ¿que no te gusta? Cada faceta de este mundo se puede describir con números, dicen. ¿Dónde había escuchado esa idea antes? Goblin Slayer dejó escapar un suspiro. Desde el costado. Lanzas, ya veo. Ja, parece que han anticipado casi todos los modos de ataque. Los ejes del carro tenían púas largas que sobresalían de los lados para barrer las columnas de soldados. Aquí hubo muchos problemas. El verdadero problema, sí, era que los problemas eran a la vez discretos y superpuestos. En ese caso, Goblin Slayer, señor, inesperadamente, escuchó la voz tensa pero decidida de sacerdotisa. Se estaba poniendo de pie, con las vestiduras todavía cubiertas de barro, el bastón en las manos y miraba al frente. El carro Goblin había vuelto. Pronto se daría la orden y cargaría hacia ellos una vez más. Sacerdotisa, sin embargo, a pesar de la evidente ansiedad y terror en su rostro, habló con claridad. Reduzcamos nuestros problemas, así que ese es tu plan. Goblin Slayer asintió. Siempre hubo un plan. No importa cuándo. No importa dónde. Párrafo. El jinete del carro de guerra Goblin maldijo a sus subordinados por lo lentos y torpes que eran al cambiar de dirección. Tontos ineptos. Piensa en lo que os pasará si nuestra presa se escapa. No había necesidad de compartir nada con personas como estas. El capitán hizo todo el trabajo, por lo que era natural que se quedara todo para sí. El jinete convenientemente olvidó que solo unos días antes, él mismo había visto a todas las figuras de autoridad como gorrones inútiles. Ahora, ¿dónde estaba la presa? Ah, ahí. Después de correr confundidos, habían hecho la cosa más estúpida posible y se habían quedado atrapados frente a las puertas de la fortaleza. El jinete se humedeció los labios cuando vio a la pequeña chica humana parada allí, claramente aterrorizada, agarrando su bastón. Démosle algo de lo que realmente tenga miedo. El jinete levantó alegremente una hacha oxidada y, de un solo golpe, cortó la cuerda de la catapulta. Hubo un golpe cuando el peso se hundió, el brazo se elevó en respuesta. Tenía la forma de una cuchara enorme, en la que descansaba una piedra que ahora volaba por los aires. Los goblins, por supuesto, no eran capaces de calcular trayectorias. La piedra voló por encima de la cabeza de la chica y se estrelló contra la pared de la fortaleza con un estruendo. Algunos de los
Ladrillos se resquebrajaron bajo el impacto, y trozos de ellos se rompieron. Goro goro. El auriga Gablin estaba muy complacido de ver a la chica gritar, «Ek», y acurrucarse. Valió la pena instalar la catapulta, aunque solo pudiera usarse una vez. Las ruedas delanteras, que se habían levantado del suelo cuando la catapulta lanzó su pesado misil, ahora volvieron a estrellarse contra la tierra. Todo lo que quedaba era cargar contra la chica y atropellarla. Solo imaginar cómo se vería en sus últimos momentos, cómo lloraría y pediría perdón, fue suficiente para encender al Gablin. Llevado por la imagen en su mente, pataleó y aulló a su tripulación. Gorg. Goro, Goro. Los idiotas se entretuvieron y se quejaron, pero finalmente comenzaron a presionar. Si levantaran suficiente vapor, podrían aplastar tanto al hombre como a la mujer, y serían los vencedores. Con esta asombrosa y terrible arma, no podrían ser derrotados. Así eran los Gablins. Como perros babeantes que reaccionan por reflejo, se zambullen en lo que sea que esté justo frente a ellos. No consideraron que muchos de sus compañeros ya habían muerto, que ellos mismos pronto podrían morir. No, cada uno asumió que él era la excepción. Él era inteligente. No era como los demás. Era mejor, y entonces, oh Madre Tierra, abundante de misericordia, concédenos tu luz sagrada a los que estamos perdidos en la oscuridad. Desde el momento en que la luz brilló en sus ojos, hasta su último y vil aliento, nunca imaginaron la verdadera identidad de la sombra oscura que saltó sobre ellos. Párrafo. Ya, en el instante en que el milagro de sacerdotisa provocó un estallido de luz sagrada, Gablin Slayer se levantó del suelo y comenzó a correr. Desde el interior de la puerta, abrió la puerta de una patada y salió volando. Casi en el mismo momento, una gran forma verde agarró a la frágil joven, tirándola hacia atrás. Oh, orgulloso y extraño brontosaurio, concédeme la fuerza de 10.000. Con la fuerza otorgada por la bendición de dragón parcial, su explosión de poder fue inmensa. Si pudo detener activamente el carro habría sido una cuestión de suerte, pero su velocidad fue más que suficiente para mantenerlo a él y a la chica fuera de su camino. Gablin Slayer, por otro lado, se dirigió directamente al carro. Un paso, 2, 3. No se equivocó ni siquiera cuando el carro de batalla se comió la distancia entre ellos. ¿Eichaarem? El carro llegó a la puerta aproximadamente en el mismo instante en que su impulso le permitió rodar sobre el carro. Agarró el marco de la catapulta para asegurarse de que no se soltara, tirando de sí mismo hacia arriba. El concurso duraría hasta que estuvieran en la sala de estar del frente. Los muebles pasaron apresuradamente. Orgol, Goro, Alta alfarquera se podía escuchar desde la escalera. Pero no tuvo tiempo de responder. Con sus ojos, podía ver lo que estaba sucediendo de todos modos. Buscó la daga en su cinturón y atacó al Gablin mientras negaba con la cabeza, tratando de despejar lo último de la ceguera. Goro, contigo, iba a entrar en combate cuerpo a cuerpo, y eso significaba que un agarre inverso era lo mejor. Proporcionó la ruta más corta entre su espada y la garganta del Gablin, son 25. Hubo una pelea, podría estar lidiando con un Gablin, pero lo estaba haciendo encima de un carro tembloroso, pero giró la empuñadura, obteniendo un golpe crítico. El Gablin se ahogó en su propia sangre, incapaz incluso de gritar, reducido a un poco de retortijones repetitivos. Quedaban unos escasos alientos de vida en el cuerpo. Gablin Slayer se inclinó hacia él para apagarlos. Gorg, jejebeje. Goro, debajo del escudo, sin darse cuenta de la muerte de su líder, los Gablins balbuceaban y farfullaban. Pero, ¿qué le importaba a él? HRRGH, Gablin Slayer le dio al escudo una patada para callarlos, luego agarró con fuerza el costado del carro. Solo él, montado sobre el carro y por lo tanto con una vista despejada, entendió completamente lo que estaba a punto de suceder. El carro de guerra encontró un amplio apoyo en el mármol del vestíbulo, avanzando, hasta que no pudo más. Era una pared. Gablin Slayer sintió una conmoción recorriendo su cuerpo comparable solo al golpe del martillo de alguna criatura masiva. Se encontró a sí mismo doblado casi por la mitad, luego se enderezó de nuevo con un sobresalto. Sus brazos, aferrados al carro, gimieron, y pudo sentir que algo duro golpeaba el cadáver del Gablin que llevaba en la espalda. Gorg, GBBG. Gorg. Los Gablins, habiéndose dado cuenta finalmente de que algo andaba mal más allá de sus anteojeras, empezaron a gritar, pero ya era demasiado tarde. Lo siguiente que sintieron después del impacto fue la sensación de que estaban flotando, al menos por un instante. Hubo un fresco beso de brisa nocturna. El impacto había arrancado la catapulta del carro de guerra, el resto había atravesado la pared y se estaba cayendo por el espacio. Los pocos segundos antes de que golpeara el suelo, no sería un aterrizaje muy limpio,
parecían excesivamente largos. GGH. El cuerpo de Goblin Slayer se sacudió de nuevo con el terrible impacto. Nunca antes había subido a un caballo, pero imaginaba que así era. Si se caía, lo mejor que podía esperar era golpear el suelo con fuerza, pero en el peor de los casos, podría ser arrojado a los picos que sobresalen de las ruedas. Goblin Slayer simplemente se concentró en aferrarse al carro, manteniendo su respiración constante. Bob. Gog. Goro. Los goblins que empujaban el carro estaban aproximadamente en la misma posición, incapaces de soltarse, arrastrados por el impulso del carro. Su final llegaría pronto, en cualquier caso. El carro llegó a toda velocidad al pie de la colina, acelerando hacia el río oscuro. Y la nave Goblin intentando bajar por ella. Goro. En cubierta, los goblins, que se habían concentrado en defenderse de la lluvia de flechas de la mansión, gritaron cuando vieron el carro de batalla. Sin duda estaban exclamando, ¿qué diablos? Oh. ¿Qué están haciendo esos idiotas? Algo de esa naturaleza. Un instante después, el carro chocó contra el barco, su peso y velocidad lo convirtieron en un ariete gigante. El propio Goblin Slayer apenas sabía cómo se las arregló para resistir el impacto. El carro se estrelló contra el casco del barco y se abrió paso hacia el centro. Difícilmente podría decirse ya que hay un carro, o un barco. Solo puntales de madera esperando ser reducidos a restos flotantes. Mientras caían al agua, solo tenían la vaga impresión de que estaban chocando contra algo blanco. Entonces sus cerebros registraron que habían sido sumergidos en algo pesado y viscoso, y comenzaron a luchar reflexivamente. Pero no pudieron escapar. Los goblins del agua tiraban sin piedad de sus piernas, y en cuanto a sus cabezas, sí, los restos del carro mismo les servían de tapadera. Gogr. Los goblins golpearon desesperadamente el carro, tosiendo y cortando espuma, pero no se movió. Pronto se asfixiarían y se ahogarían. Goblin Slayer miró para estar seguro, luego pateó el fondo del río. Así es, hundíos profundamente, luego que comience, e incluso si tuviera ambas manos atadas, podría nadar. Era incluso más fácil si, en el dedo anular de la mano izquierda, usaba un anillo de respiración. La chispa se había desvanecido hacía mucho tiempo, pero la magia contenida en su interior estaba sin alterar. Incluso en las profundidades, no tenía motivos para temer. Empujó a través de la superficie del agua, al aire libre, gotitas goteando de su casco. Abrió la boca ampliamente, aspirando aire. Llevaba la densa humedad de principios del verano, una atmósfera que conducía a mala energía mágica. Gorb miró a su alrededor y descubrió que el carro de guerra Goblin había entrado en lo que parecía ser el segundo de 3 barcos. El barco se partió en 2 con una gran grieta, y ambas mitades descendieron hasta el fondo. En cubierta, chillando a todo pulmón, estaban algunos goblins que habían saltado lejos del impacto. Pero ahora no había ayuda para ellos. Los goblins habían pensado que si viajaban en un carro o navegaban en barcos de guerra, esa victoria sería suya. ¿Podrían ser derrotados o hundidos? No, todos estaban seguros. Ahora estaban luchando por salir de la cubierta, cada uno tratando de salvarse a sí mismo primero. Incluso si lograran saltar al río, la mayoría de las veces siendo golpeado por el hundimiento abandonado, inmovilizado y aplastado hasta la muerte, pero aún así, en la mente de Goblin Slayer, eso no cambió nada. Solo estaba considerando si sumergirse, usar su anillo para profundizar lo suficiente como para evitar el bulto, o si trepar por su costado cuando, Orkbol, mira bien. Gritó una voz clara, y pronto se salvó. Una flecha con la punta de un capullo pasó silbando y se alojó en las tablas de madera que tenía delante. Se dio cuenta de la cuerda atada a él y se agarró sin dudarlo. Lo juro, ¿se te ocurren los planes más salvajes, cortabarbas? El otro extremo de la cuerda estaba en manos de Nano Chamán, de pie con los pies firmemente plantados en la orilla. Alta Elfa Arquera tenía sus manos envueltas alrededor de su cintura, tirando con todas sus fuerzas para evitar que el enano se deslizara hacia el río. Sacerdotisa, cubierta de barro, se acercó corriendo a los 2 amigos enzarzados en su tira y afloja. Siguiéndola llegó Sacerdote Lagarto, luciendo supremamente satisfecho mientras dejaba escapar un gran suspiro. El impacto con la nave no era parte del plan. La voz de Goblin Slayer llegó a los demás. Está bien, ahora, cortabarbas, agárrate bien y fuerte. Sí. Él asintió con la cabeza. Perdón por las molestias, pero necesito tu ayuda. Ningún enano se quedaría al margen y vería a su amigo ahogarse. Lo sacaría o iría al fondo con él. Creo que sería mucho más al fondo a este ritmo. Gritó Alta Elfa Arquera. ¿Yo ayudaré? Dijo Sacerdotisa,
extendiendo la mano con una sonrisa incómoda. Y cuando sacerdote lagarto gritó, «Permíteme», y agregó su fuerza a los tiradores, parecía que no había nada. ¿Más de qué preocuparse? ¿No hay nada de qué preocuparse?, murmuró Goblin Slayer debajo de su casco, asombrado de sí mismo por siquiera verlo pensando. Miró hacia atrás para ver la nave Goblin resquebrajándose y hundiéndose, claramente visible incluso en la oscuridad de la noche. Esto, sospechaba, representaba la finalización exitosa de la misión. ¿Todos los Goblins morirían? Si había sobrevivientes, serían eliminados cuando llegaran a la costa. Se terminó. O, al menos, debería haberlo sido. Por el amor de Dios, nunca pudo sentirse completamente seguro. Probablemente nunca lo había hecho, no desde hace 10 años, desde esa cacería de goblins en la que protegió esa aldea en su primer año. ¿Había, de hecho, realmente protegido esta mansión? ¿Había podido despejar las sospechas que rodeaban a Hermana Grape? ¿Cuánto tiempo duraría la batalla con los goblins? ¿Qué había podido lograr? Pensó siquiera que podía lograr algo, pensó en el papel que había desempeñado en estos eventos. Luego se preguntó si había cumplido ese papel. Casi no lo sabía. Todo lo que sabía era que en el otro extremo de la cuerda a la que se aferraba estaban sus camaradas. HRMPH, Goblin Slayer suspiró por enésima vez, ajustando su agarre en la cuerda. La casa de Goblins es realmente más simple. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.